Bienvenido a nuestro canal. Eran más de las 10 de la noche, y yo era el único que quedaba en la oficina ejecutiva. Estaba terminando mi informe operativo bajo los focos. Pensé que debía terminar rápido y regresar al cuartel. ¿Estás trabajando todavía? De repente, Isowi levantó la cabeza al oír una voz. Era el capitán Kang Min-hyuk. Me sorprendió ver que no suele estar en la oficina ejecutiva a esta hora. ¿Sí? Capitán, estamos finalizando nuestro informe operativo antes de la reunión de mañana. El capitán caminó lentamente hacia mi escritorio. Mi ritmo era más lento de lo habitual. Algo se sentía extraño. Por alguna razón me sentí nervioso. Déjame ver ese informe. El capitán se acercó hasta detrás de las luces y miró, por encima del hombro, los documentos. Estaba mucho más cerca de lo habitual. El aliento del capitán me tocó la nuca. Fue incómodo, pero el supervisor lo soportó. Tendré que reescribir esta parte, pero es tarde, así que déjame ayudarte. Luego se sentó en la silla de hojas. Normalmente esto sería algo por lo que estar agradecidos, pero algo era diferente. Los ojos del capitán estaban fríos. Hacía calor al mismo tiempo. Era una mirada extraña. Gracias, pero lo puedo hacer yo mismo. Capitán. Tan pronto como abrí la boca, la mano del capitán llegó a mi hombro. Al principio pensé que era solo una mano alentadora, pero luego la mano comenzó a moverse lentamente hacia abajo. Mientras me acariciaba la espalda, mi corazón empezó a latir más rápido hasta llegar a mi cintura. Esto no es todo. Tenía la sensación de que esto definitivamente estaba mal. Por un momento mi mente se quedó en blanco. No pude decidir qué hacer. Señor Lee So-wi, usted es realmente capaz. Te ayudaré mucho en el futuro. La voz del capitán se hizo más baja. Sus manos permanecieron en mi cintura todo el tiempo. Ahora era seguro. Esto simplemente no ayudó. En ese momento, el rostro de Park Seo-yeon apareció en mi mente. Respiré profundamente. Me senté derecho poniendo fuerza en mi cuerpo. Señor, eso es un comportamiento inapropiado. Mi voz no tembló. Fue resuelto. Me sorprendí a mí mismo. Las manos del capitán se detuvieron por un momento. ¿Qué? Las acciones del capitán constituyen acoso sexual dentro del ejército. Tienes que parar ahora mismo. Me levanté de la silla y di un paso atrás. Me distancié del capitán. Mi corazón todavía latía rápido, pero mis pensamientos estaban claros. Me sentí seguro de que tenía razón. El rostro del capitán se endureció por un momento. La mirada de sus ojos ha cambiado. Una mirada de confusión se extendió por toda la zona. Hubo silencio por un momento. Isowi, ¿qué hice mal? Solo estaba tratando de ayudar, pero era una mentira. Ambos lo sabíamos. Había incomodidad en la voz del capitán. La cara se puso cada vez más roja. Gracias por tu ayuda, pero lo solucionaré por mi cuenta. Completaré y enviaré el informe mañana por la mañana. Respondí de la manera más formal posible. Intenté no vacilar. El capitán me miró fijamente por un momento. Cuando no evité el contacto visual, él primero desvió la mirada. Sí, lo tengo. Nos vemos mañana. El capitán se levantó de su silla y salió de la oficina. Tan pronto como golpeé la puerta, la fuerza abandonó mis piernas. Me dejé caer en la silla. Mi corazón latía tan rápido que me quedé sin aliento. ¿Es esto correcto? ¿Estoy siendo demasiado sensible? Tuve ese pensamiento por un momento, pero ese no fue el caso. Está claro que eso fue un comportamiento inapropiado. Era algo que no se podía tolerar. El estudiante de último año Park Seo-hyun habría sido igual. No podía creer que lo que le pasó a mi mayor me estuviera pasando a mí también. Miré a mi alrededor. La oficina volvió a quedar en silencio, pero mi corazón ya no era único. Tenía la sensación de que algo estaba empezando. Y tuve la sensación de que esto no era el final, sino solo el principio. Intenté terminar de escribir el informe, pero no pude concentrarme. Pensé en parar aquí por hoy y venir temprano, mañana para terminarlo. Guardé el archivo y apagué mi computadora. Dejé escapar un suspiro mientras preparaba mi maleta. El camino de regreso al cuartel de mujeres esa noche se sintió más largo de lo habitual. Mis pasos eran pesados y mi mente complicada. No tenía idea de qué hacer ahora, cómo actuar cuando me enfrentara al capitán mañana. No lo sabía entonces, que este incidente cambiaría por completo mi vida en el ejército. A la mañana siguiente, mi viaje al trabajo se hizo pesado.
Apenas comenzaba, a amanecer a las 5:30 como de costumbre. La unidad ya estaba viva y en movimiento. Los soldados que se despertaban frotándose los ojos, el sonido de las consignas, el sonido de pasos, todos sonidos familiares. Pero hoy todo se sentía diferente. Lo sentí tan pronto como entré a la oficina, que algo ha cambiado. Los otros oficiales me miraron de manera diferente. Incluso cuando los saludé, evitó el contacto visual o dio una respuesta breve. ¿Qué pasó? La voz del capitán Kang Min-hyuk se escuchó al final del pasillo de la oficina del comandante de la compañía. Mi corazón empezó a latir con fuerza al recordar lo que pasó ayer. Me dirigí a la oficina del capitán. Sí. ¿Has llamado a tu señor? ¿Terminaste tu informe anoche? Sí, lo enviaré ahora. La expresión del capitán era fría. Parecía una persona completamente diferente a la de ayer. ¿Se acabó? Capitán, por favor acepte el informe que le di. Después de un momento de vacilación, lo arrojó sobre el escritorio. ¿Qué es esto? ¿Lo organizaste exactamente como te dije? Sin embargo, he incluido todas las instrucciones que me has dado. No es suficiente. Reescribir todo. Vuelva a enviarlo hoy. Y por favor envíe también el documento de análisis del plan operativo. La última vez que lo escribí, el formato era incorrecto. Ese documento ya fue aprobado la semana pasada. Fue un documento que el capitán también dijo que estaba bien hecho. Señor, ese documento ya ha sido aprobado. Te dije que el formato no estaba bien. Reescríbelo. La voz del capitán se hizo más fuerte. Era lo suficientemente fuerte para que la gente de fuera de la oficina pudiera oírlo. Sentí mi cara caliente. Me sentí avergonzado. Está bien. A partir de ese día comenzó la pesadilla. Una carga de trabajo imposible acumulada cada día. Instrucciones de redactar 3 informes al día. Órdenes de rehacer trabajos ya realizados sin motivo. Fue una serie de turnos nocturnos. Ha pasado una semana. Lo que ocurrió en la reunión de solidaridad ese día todavía está vívido en mi mente. A continuación se muestran los resultados de la evaluación del entrenamiento táctico. El capitán dijo mientras mostraba los datos en el proyector. Fue una reunión de todos los oficiales. En particular, el rendimiento del tercer pelotón liderado por Isoi es notablemente pobre. Todos los ojos estaban puestos en mí. Me sentí avergonzado. El capitán dio un grito. La sala de conferencias estalló en risas cuando Yogu dijo: «Esto es todo lo que puedo hacer». Mi cara se puso roja brillante. Sentí mi cuello caliente. La risa resonó en mis oídos. A partir de ese día comencé a aislarme cada vez más. No me invitaron a la reunión importante. También fue excluido del entrenamiento al aire libre. La excusa fue que sería difícil para ella como mujer soldado. Hay más días en los que, como sola en los restaurantes. Al principio pensé que era una coincidencia, pero cada vez me daba más cuenta de que era intencional. El capitán estaba presionando sutilmente a los otros oficiales para que mantuvieran su distancia de mí. El capitán Dang Yudang me lo dijo en secreto un día. Esto es lo que se llama cuidado. El capitán Kang está difundiendo muchos rumores malos sobre ti. Siento que hay algunos sentimientos personales involucrados. Era un sentimiento personal, por lo que probablemente no lo sabía. Que hubo un incidente en el que me negué al acoso sexual del capitán Kang. Entonces una noche sucedió. Una vez más estuve trabajando hasta altas horas de la noche. Estaba solo en la oficina. El reloj marcaba las 11 de la noche. Oí que la puerta se abría. Miré hacia arriba y vi al capitán Kang. Sentí como si estuviera empezando de nuevo. ¿Estás trabajando todavía? Fue el mismo tono de discurso que el primer día de Isoi. Pero esta vez la mirada era más aguda. Era más peligroso. Sí. Estoy terminando el informe que me pediste que hiciera, capitán. Respondí lo más calmadamente posible. El capitán se acercó lentamente a mi escritorio. Esa distancia otra vez. Estuvo tan cerca. Las cosas están difíciles estos días. Me han pedido que haga muchas cosas. El tono era sarcástico. La sonrisa del capitán daba miedo. ¿Lo entiendes ahora? Fui directo al decir que quería ser enterrado en la unidad si me rechazaban. ¿Fue tan descarado? Fue una admisión de que el acoso había sido intencional. Señor, ¿qué hice mal? Equivocado. Me ignoraste. Eso está mal. El capitán colocó sus manos sobre el escritorio y se acercó a mí. Me quedé sin aliento. Eres todavía joven e inexperto. Es difícil sobrevivir solo en el ejército.
En particular, la mano del capitán volvió a mi hombro. Esta vez se sintió más pesado y más opresivo. Mi carrera está en mis manos y mi futuro está determinado por cómo me evalúo a mí mismo. Incluso sabiendo eso, seguía siendo una amenaza. Fue una amenaza flagrante. La mano del capitán volvía a bajar desde su hombro hasta su cintura. Mi corazón latía rápido. Tenía miedo, pero al mismo tiempo me llené de ira. Él no sabrá quién soy. Oculté deliberadamente el hecho de que era la hija del comandante de división, porque quería ser reconocido por mi propia fuerza, no bajo la sombra de mi padre. Quería que me evaluaran únicamente por mis capacidades, sin ningún trato especial, ni favores especiales. Pero ahora, por primera vez, me siento tentado a revelar ese hecho. ¿Sabes quién es mi padre? Esta palabra lo cambiará todo, pero eso traicionaría la decisión que tomé hace 3 años. Fue romper la promesa que le hice a mi superior, Park Seo-yeon. Señor, por favor, retire esa mano. Lo dije otra vez con firmeza. Los ojos del capitán se abrieron de par en par. Hubo una expresión de incredulidad. Supongo que aún no has entrado en razón. La mano del capitán agarró mi hombro con más fuerza. Estaba enfermo. Pero traté de no cambiar mi expresión en absoluto. Piénsalo otra vez. Siempre estoy dispuesto a ayudarte. Usted sabe lo que quiero decir. ¿Y sabes qué pasa si me rechazas? El capitán intentó darme una palmadita en el hombro. En ese momento, instintivamente giré la cabeza. Evitar el contacto. El rostro del capitán se distorsionó por un momento. La expresión de su rostro estaba llena de ira. En ese momento, me vino a la mente el estudiante de último año Park Seo-hyun, y lo decidí. Obtengamos la evidencia. Resolvamos este problema nosotros mismos, sin la ayuda de papá. Erradiquemos el problema del sexismo en el ejército, y luego presioné el botón de grabación en mi teléfono sin que el capitán lo supiera, para asegurar la evidencia. Alguien podría decir esto sobre esta situación. Mi padre es comandante de división. ¿Por qué no le revelo mi identidad al capitán? Pero ese no es el caso. Estará tranquilo por ahora. Pero el mismo problema seguirá ocurriendo una y otra vez, tal como aquel incidente de hace 3 años. Esto sucedió hace 4 años cuando ingresé a la academia militar. Yo era famosa por ser la hija del general Kim Tae-jun. Eso solo me llenó de orgullo. Mi padre ya era un general reconocido en el ejército, y yo iba por ahí alardeando de ser hija de semejante padre. Oye, el general Kim te está siguiendo. Era un sonido que oía cada vez que entraba a un restaurante. Para ser honesto, no odié el sonido. Más bien creo que lo disfruté en secreto. La academia militar era un lugar difícil, pero la etiqueta con el nombre de la hija del general Kim sería un salvavidas. Cuando el entrenamiento era difícil, pensaba que mi padre me dejaría superarlo. Y cuando estudiar era difícil, también pensaba que de todos modos conseguiría un buen puesto después de graduarme. Es vergonzoso pensar en eso ahora. Un día, conocí a mi superiora, Park Seo-yeon. Senior Park, que era cadete de 4º año, fue el representante de los cadetes. A primera vista se notaba que era una persona extraordinaria. Siempre fue estricto con su educación y también era estricto con los demás cadetes. Fue diferente desde el momento en que nos conocimos. Mientras que otras personas me trataban de manera especial llamándome hija del general Kim, el mayor, Park simplemente me llamaba Lee Saeng-do. Más bien, fue tratado más estrictamente que otros cadetes. Uno de los botones de este uniforme de vida está desabrochado. Es una penalización de 5 puntos. Pero, mayor, ¿no deberían los demás cadetes ser más ejemplares, ya que ella es la hija del general? No pongan excusas a los demás cadetes. En ese momento estaba muy enojado. Pensé que era injusto. Pensándolo ahora, Senior Park fue la primera persona que me trató como un verdadero soldado. El punto de inflexión del cambio llegó de repente. Era el día de la evaluación física. Tuve que pasar la puntuación estándar en todas las pruebas. Carrera de 5 kilómetros, flexiones y abdominales. Yo estaba confiado. También fui bastante bueno en los deportes en la escuela secundaria. Pero los estándares en la academia militar eran diferentes. La carrera de 5 kilómetros en particular fue un problema. Ya no pude correr más porque me quedé sin aliento en el medio. Esto es todo lo que la hija del general Kim puede hacer. ¿No entraste con 100 años? ¿Cómo puedes llegar a ser soldado si ni siquiera tienes fuerza física? Oí algunos murmullos a mi alrededor. Me sentí avergonzado. Estoy enojado. Y yo tenía miedo. Esa noche, mientras todos dormían, me escabullí al campo de entrenamiento.
Haz las maletas. Estaba a punto de dejar la academia militar. No encajo aquí. Creo que todos vinieron con las manos vacías. Estaba sentada en el banco de entrenamiento y llorando. Eso fue cuando... ¿Vas a rendirte tan fácilmente? Cuando miré hacia atrás, allí estaba Park Seo-hyun. Me sentí avergonzado. Llevaba uniforme de entrenamiento. Mayor, me resulta muy difícil escapar. Tu voz era fría, pero la mirada en sus ojos era diferente. No hacía frío. No encajo aquí. Mi hijo me trata bien por fuera, pero me ignora a mis espaldas, diciendo que vino aquí por su padre. Entonces pruébalo. ¿Qué pasa si entro gracias a mis habilidades? Empieza ahora. Entrena conmigo todas las noches a esta hora. La oferta de mi inocencia. Mi superior cambió inesperadamente hasta que me demostré a mí mismo que realmente merecía estar aquí sin que nadie lo supiera. No fue consuelo ni simpatía. Fue un desafío. ¿Me estás ayudando por mi padre? Senior Park se quedó en silencio por un momento y dijo: el capitán estaba presionando sutilmente a los otros oficiales para que mantuvieran su distancia de mí. El capitán Dang Ju-dang me lo dijo en secreto un día. Esto es lo que se llama cuidado. El capitán Kang está difundiendo muchos rumores malos sobre ti. Siento que hay algunos sentimientos personales involucrados. Era un sentimiento personal, por lo que probablemente no lo sabía. Que hubo un incidente en el que me negué al acoso sexual del capitán Kang. Entonces una noche sucedió. Una vez más estuve trabajando hasta altas horas de la noche. Estaba solo en la oficina. El reloj marcaba las 11 de la noche. Oí que la puerta se abría. Miré hacia arriba y vi al capitán Kang. Sentí como si estuviera empezando de nuevo. ¿Estás trabajando todavía? Fue el mismo tono de discurso que el primer día de Isowi. Pero esta vez la mirada era más aguda. Era más peligroso. Sí. Estoy terminando el informe que me pediste que hiciera, capitán. Respondí lo más calmadamente posible. El capitán se acercó lentamente a mi escritorio. Esa distancia otra vez. Estuvo tan cerca. Las cosas están difíciles estos días. Me han pedido que haga muchas cosas. El tono era sarcástico. La sonrisa del capitán daba miedo. ¿Lo entiendes ahora? Fui directo al decir que quería ser enterrado en la unidad si me rechazaban. ¿Fue tan descarado? Fue una admisión de que el acoso había sido intencional. Señor, ¿qué hice mal? Equivocado. Me ignoraste. Eso está mal. El capitán colocó sus manos sobre el escritorio y se acercó a mí. Me quedé sin aliento. Eres todavía joven e inexperto. Es difícil sobrevivir solo en el ejército. En particular, la mano del capitán volvió a mi hombro. Esta vez se sintió más pesado y más opresivo. Mi carrera está en mis manos y mi futuro está determinado por cómo me evalúo a mí mismo. Incluso sabiendo eso, seguía siendo una amenaza. Fue una amenaza flagrante. La mano del capitán volvía a bajar desde su hombro hasta su cintura. Mi corazón latía rápido. Tenía miedo, pero al mismo tiempo me llené de ira. Él no sabrá quién soy. Oculté deliberadamente el hecho de que era la hija del comandante de división, porque quería ser reconocido por mi propia fuerza, no bajo la sombra de mi padre. Quería que me evaluaran únicamente por mis capacidades, sin ningún trato especial, ni favores especiales. Pero ahora, por primera vez, me siento tentado a revelar ese hecho. ¿Sabes quién es mi padre? Esta palabra lo cambiará todo, pero eso traicionaría la decisión que tomé hace 3 años. Fue romper la promesa que le hice a mi superior, Park Seo-yeon. Señor, por favor, retire esa mano. Lo dije otra vez con firmeza. Los ojos del capitán se abrieron de par en par. Hubo una expresión de incredulidad. Supongo que aún no has entrado en razón. La mano del capitán agarró mi hombro con más fuerza. Estaba enfermo, pero traté de no cambiar mi expresión en absoluto. Piénsalo otra vez. Siempre estoy dispuesto a ayudarte. Usted sabe lo que quiero decir. ¿Y sabes qué pasa si me rechazas? El capitán intentó darme una palmadita en el hombro. En ese momento, instintivamente giré la cabeza. Evitar el contacto. El rostro del capitán se distorsionó por un momento. La expresión de su rostro estaba llena de ira. En ese momento, me vino a la mente el estudiante de último año Park Seo-hyun, y lo decidí. Obtengamos la evidencia. Resolvamos este problema nosotros mismos, sin la ayuda de papá. Erradiquemos el problema del sexismo en el ejército.
y luego presioné el botón de grabación en mi teléfono sin que el capitán lo supiera, para asegurar la evidencia. Alguien podría decir esto sobre esta situación. Mi padre es comandante de división. ¿Por qué no le revelo mi identidad al capitán? Pero ese no es el caso. Estará tranquilo por ahora. Pero el mismo problema seguirá ocurriendo una y otra vez, tal como aquel incidente de hace 3 años. Esto sucedió hace 4 años cuando ingresé a la academia militar. Yo era famosa por ser la hija del general Kim Tae-jun. Eso solo me llenó de orgullo. Mi padre ya era un general reconocido en el ejército, y yo iba por ahí alardeando de ser hija de semejante padre. Oye, el general Kim te está siguiendo. Era un sonido que oía cada vez que entraba a un restaurante. Para ser honesto, no odié el sonido. Más bien creo que lo disfruté en secreto. La academia militar era un lugar difícil, pero la etiqueta con el nombre de la hija del general Kim sería un salvavidas. Cuando el entrenamiento era difícil, pensaba que mi padre me dejaría superarlo. Y cuando estudiar era difícil, también pensaba que de todos modos conseguiría un buen puesto después de graduarme. Es vergonzoso pensar en eso ahora. Un día, conocí a mi superiora, Park Seo-yeon. Senior Park, que era cadete de 4º año, fue el representante de los cadetes. A primera vista se notaba que era una persona extraordinaria. Siempre fue estricto con su educación y también era estricto con los demás cadetes. Fue diferente desde el momento en que nos conocimos. Mientras que otras personas me trataban de manera especial llamándome hija del general Kim, el mayor, Park simplemente me llamaba Lee Saeng-do. Más bien, fue tratado más estrictamente que otros cadetes. Uno de los botones de este uniforme de vida está desabrochado. Es una penalización de 5 puntos. Pero, mayor, ¿no deberían los demás cadetes ser más ejemplares, ya que ella es la hija del general? No pongan excusas a los demás cadetes. En ese momento estaba muy enojado. Pensé que era injusto. Pensándolo ahora, Senior Park fue la primera persona que me trató como un verdadero soldado. El punto de inflexión del cambio llegó de repente. Era el día de la evaluación física. Tuve que pasar la puntuación estándar en todas las pruebas. Carrera de 5 kilómetros, flexiones y abdominales. Yo estaba confiado. También fui bastante bueno en los deportes en la escuela secundaria. Pero los estándares en la academia militar eran diferentes. La carrera de 5 kilómetros en particular fue un problema. Ya no pude correr más porque me quedé sin aliento en el medio. Esto es todo lo que la hija del general Kim puede hacer. ¿No entraste con 100 años? ¿Cómo puedes llegar a ser soldado si ni siquiera tienes fuerza física? Oí algunos murmullos a mi alrededor. Me sentí avergonzado. Estoy enojado. Y yo tenía miedo. Esa noche, mientras todos dormían, me escabullí al campo de entrenamiento. Haz las maletas. Estaba a punto de dejar la academia militar. No encajo aquí. Creo que todos vinieron con las manos vacías. Estaba sentada en el banco de entrenamiento y llorando. Eso fue cuando... ¿Vas a rendirte tan fácilmente? Cuando miré hacia atrás, allí estaba Park Seo-hyun. Me sentí avergonzado. Llevaba uniforme de entrenamiento. Mayor, me resulta muy difícil escapar. Tu voz era fría. Pero la mirada en sus ojos era diferente. No hacía frío. No encajo aquí. Mi hijo me trata bien por fuera, pero me ignora a mis espaldas, diciendo que vino aquí por su padre. Entonces pruébalo. ¿Qué pasa si entro gracias a mis habilidades? Empieza ahora. Entrena conmigo todas las noches a esta hora. La oferta de mi Innocence. Mi superior cambió inesperadamente hasta que me demostré a mí mismo que realmente merecía estar aquí sin que nadie lo supiera. No fue consuelo ni simpatía. Fue un desafío. ¿Me estás ayudando por mi padre? Senior Park se quedó en silencio por un momento y dijo, no importa quién sea mi padre, importa quién soy. Lo que importa es en qué tipo de soldado me convierto. Esas palabras cambiaron mi vida. A partir de ese día, nos reunimos en secreto en el campo de entrenamiento todas las noches. Desde correr hasta entrenamiento de fuerza y estudio de tácticas, los mayores no estaban confinados. Pero lo decía en serio. En la reevaluación realizada un mes después, había superado significativamente la puntuación de referencia en todas las materias. En la carrera de 5 kilómetros, Yeo Sang-do también quedó en segundo lugar. Todos quedaron sorprendidos. Me preguntaba, pero solo Senior Park y yo lo sabíamos. Después de ese mes de entrenamiento secreto, mi actitud cambió por completo. Ya no confío en el título de hija del general Kim. Más bien trato de ocultar ese hecho tanto como fue posible.
porque quería que se reconocieran mis habilidades y mis esfuerzos. Lee Ji-won, has cambiado mucho últimamente. Mis compañeros de clase a menudo decían eso. Tienes razón. Ha cambiado. Ya no pensaba más en Irlanda. Estudié más y entrené más duro. Y me volví más estricto conmigo mismo. Senior Park se convirtió en un modelo a seguir para mí. Al ver a mis mayores manteniendo siempre la disciplina, dando ejemplo y ayudando a los débiles, pensé que yo también quería ser un soldado así. Un día, antes de convertirme en humano, escalé la montaña detrás de la academia militar con Senior Park. Ahora, Senior Park se había convertido en segundo teniente y estaba previsto que partiera hacia su unidad. Ji-won, ¿a qué unidad estás? ¿Postulando? Aún no lo he decidido exactamente. Senior, si es posible, ve a algún lugar fuera de la influencia de tu padre. Si quieres que se reconozcan tus propias habilidades, el consejo del mayor Park fue agudo, pero era verdad. Sí, lo haré. Brindaremos apoyo a las líneas del frente tanto como sea posible. Bueno, buena idea. ¿Y podemos hacer una promesa? ¿Qué promesa?, dijo Senior Park, mirando los edificios de la Academia Militar a la distancia. Sentí calor en el corazón cuando escuché esas palabras. Creemos un ejército donde las mujeres soldados como nosotras seamos reconocidas con orgullo, donde seamos evaluadas en función de nuestras habilidades, no de nuestro género. Por primera vez me sentí orgulloso de ser soldado. Sí, lo prometo, mayor. En nuestro último día en la Academia Militar, nos tomamos una foto juntos. Siempre llevaba esa foto en mi cartera, para recordar el punto de inflexión en mi vida. Pero después de que Senior Park se fue como segundo teniente, sucedió algo que cambió mi vida por completo. Me mantuve en contacto con Senior Park a menudo después de eso. Hoy asistí a mi primera reunión operativa en la unidad. Estaba tan nervioso que no podía decir ni una palabra. Ayer hice una marcha nocturna con mi pelotón. Fue duro pero gratificante. Los mensajes del señor Park siempre fueron animados. Me sentí orgulloso de ser un verdadero soldado. Yo también estaba emocionado. Hermana, todavía me quedan 3 meses. Quiero graduarme rápidamente y convertirme en soldado. Pronto seré teniente y nos volveremos a encontrar. Entonces tomémonos una copa juntos. Hermana, se produce una conversación muy agradable. Entonces un día, de repente, el mensaje de Senior Park se cortó. Al principio pensé que era porque estaba ocupado. ¿No es así la vida militar? Los tenientes recién nombrados, sobre todo, estarán aún más ocupados. Pero incluso después de una semana, incluso después de 2 semanas, todavía no había respuesta. Hermana, supongo que has estado muy ocupada últimamente. ¿Cómo estás? Estaba cada vez más preocupado. Tenía la sensación de que algo iba mal, pero no había mucho que pudiera hacer como estudiante de primer año en la Academia Militar. Así que solo se acumularon mensajes sin respuesta. 1 mes, 2 meses. Entonces, una mañana, sucedió. Mi compañera de clase, Choi Yoo-jin, se acercó a mí con el rostro pálido. Ji-won, ¿conoces al estudiante de último año Park Seo-hyun? ¿Sabes? ¿Por qué? Por eso el teniente Park Seo-hyun se suicidó. Por un momento, sentí como si el mundo se estuviera desmoronando. Escuché un zumbido en mis oídos. Mis piernas se sienten débiles. ¿Qué? Eso no puede ser verdad. Fue ridículo cuando ayer encontraron a mi hermana en el dormitorio militar. El estudiante de último año Park Seo-hyun, que era tan fuerte y decidido, se suicidó. No lo podía creer. Me dirigí directamente a la funeraria. La funeraria estaba desierta. Había solo unos pocos militares y sus familias. La madre del señor Park siguió viniendo. Mi padre tenía una expresión severa y se quedó sin palabras. Esta es Lee Ji-won. La madre del señor Park me habló. La zona alrededor de sus ojos estaba hinchada. Sí, mi nombre es Lee Ji-won. Hice amigo de señor Park en la Academia Militar. Supongo que a nuestra Seo-yeon realmente le agradaste. Hemos hablado mucho sobre el señor Ji-won. Esas palabras me hicieron llorar. No pude olvidar lo que dijo señor Park sobre mí. Después del funeral, ayudé a organizar las pertenencias personales de Senior Park. El equipaje que traje de la unidad era menor de lo que pensaba. Fue en esa época cuando tenía algunos uniformes militares, algunos libros y un estudio fotográfico. Kim So-hee, quien era compañera de cuarto de Park Sun-bae, se acercó a mí. ¿Eres tú también Lee Ji-won? Sí, así es. Encontré esto en el cajón del escritorio de Seo-yeon.
Este es un sobre dirigido a Isowi. Creo que eso es lo que mi hermana estaba tratando de enviar. Recibí un sobre blanco. En el frente estaba escrito con letras claras Lee Ji-won frente So-wi. De alguna manera me dolió el corazón que me llamara una supuesta persona, a pesar de que todavía no era humano. Gracias salí de la funeraria y me senté en un tranquilo banco del parque. Abrí el sobre con manos temblorosas. Mi esposa tenía una carta en una hoja de papel. Era el cadáver pulcro y ordenado del escritor Senior Park. Quisiera decirte algo, pero no puedo y es muy doloroso. La verdad es que estoy pasando por un momento muy difícil estos días. Quiero decirte que necesito tu ayuda. Desde el mes pasado, el coronel de nuestra unidad me ha estado llamando aparte, y al principio pensé que era por motivos de trabajo. Pero las cosas empezaron a ponerse más extrañas. No soporto los toques y las palabras innecesarias del coronel todas las noches. Lo reporté. Siga los procedimientos de denuncia de agresión sexual militar. Pero no pasó nada. En cambio, yo era el único aislado. Todo el mundo me evita. El coronel presionó más descaradamente. Como sabéis, no conozco a nadie. Entonces, me gustaría pedirte sin vergüenza que le digas este hecho a mi padre. Pero ¿sabes qué? No puedes hacer eso. Eso es muy diferente de lo que te pedí. Tengo mucho miedo. Tengo miedo todas las noches. No creo que pueda enviarte esta carta. Solo quería verte. Así que estoy escribiendo esta carta. Yo siempre te apoyo. Todo mi cuerpo temblaba mientras leía la carta. Las lágrimas fluían sin cesar. Senior Park estaba pasando por algo así, y me rompió el corazón que quisieras pedirme ayuda. Si lo hubiera sabido, si hubiera recibido esta carta antes, habría consultado las noticias en mi teléfono mientras regresaba a la unidad. Realicé una búsqueda utilizando la palabra clave segundo teniente del ejército suicidio. Pero sorprendentemente, no se publicó ningún artículo. La muerte de la estudiante de último año Park Seo-jeon ni siquiera llegó a las noticias. Busqué el nombre del coronel Jun, quien acosó sexualmente al mayor Park. Hubo algunos artículos, pero todos trataban sobre su asistencia a eventos militares. No hubo absolutamente ninguna mención de ninguna acción disciplinaria o investigación. De esta manera, el caso del señor Park quedó completamente enterrado. Regresé a la academia militar y pasé unos días allí como si nada hubiera pasado, como si la persona llamada Park Seo-hyun nunca hubiera existido. Lloré, estaba enojado, me culpé a mí mismo. ¿Por qué no me di cuenta antes? ¿Por qué no pude ayudarte? Ese pensamiento nunca abandonó mi mente, y lo decidí. No puedo dejarlo así. Después de pensar durante varios días sobre cómo asegurarse de que la muerte del Senior Park Seo-hyun no fuera en vano, al final solo se me ocurrió un método, informando a mi padre. Me he prometido a mí mismo que no dependeré de la ayuda de mi padre, pero ese no es mi problema. Era un trabajo para el juez superior Park Seo-hyun, y quizá lo fue también para otras mujeres soldados. Pasaron 2 meses antes de que me graduara de la academia militar. Salí el fin de semana y conocí a mi padre. Fui a la oficina de mi padre a la hora acordada. Mis manos temblaban cuando llamé a la puerta. Oí la voz firme de mi padre llamándome. Abrí la puerta y entré. Mi padre estaba sentado en su escritorio mirando unos papeles. Como siempre, parecía peligroso. Mi padre, Lee Ji-won. Estás aquí. Sentarse. Había pasado mucho tiempo desde que vi a mi padre, pero él no dijo nada agradable ni preguntó cómo estaba. Mi padre siempre fue así. Era franco y reservado, pero yo sabía que había un amor profundo en ello. Me senté en la silla. Dudé por un momento. No sé cómo empezar la historia. Mi padre notó que mi expresión era inusual y dobló sus papeles y me miró. ¿Qué está sucediendo? Respiré profundamente y saqué la carta del señor Park de mi bolso. Y poco a poco, fui contando toda la historia desde el principio hasta el final. Reunión con el Senior Park Seo-jeon. Le escribí una última carta a mi padre, contándole el gran impacto que había tenido en mí, lo repentino que habíamos perdido, el contacto y lo impactante que fue para mí la noticia de su suicidio. Padre, esto es inaceptable, tanto como soldado como ser humano. Su voz tembló. Una mezcla de ira y tristeza brotó en mí. Mi padre escuchó mi historia en silencio y leyó la carta lenta y cuidadosamente.
La expresión de mi padre se endureció gradualmente. Sus ojos se volvieron fríos. Y entonces adoptó una mirada de profunda ira y tristeza. Hubo un largo silencio. Mi padre estaba mirando por la ventana, perdido en sus pensamientos. Mientras pensaba si debía decir algo más, mi padre abrió la boca. ¿Dijiste coronel Jun Jong-ho? Padre mío, yo me encargaré. Este tipo de cosas no deberían ocurrir en el ejército. Era una voz firme. Podía sentir la determinación en los ojos de mi padre. Fue la primera vez que sentí que mi padre era un padre para mí, no solo un soldado. Ji-won, gracias por informarme sobre esto. Debe haber sido difícil. La voz de mi padre se suavizó. Me conmovió. Era una faceta de él que rara vez mostraba con regularidad, defendiendo la justicia. Esa es la actitud de un verdadero soldado, Park Seo-hyun. Soy me enseñó eso. Las lágrimas fluyeron. No lo pude soportar. Mi padre dudó un momento y luego me dio una palmadita en el hombro. Esas manos cálidas fueron un gran consuelo. Ahora he hecho todo lo que podía hacer. Regresa a la escuela y haz lo mejor que puedas durante el resto de tu vida. Yo me encargaré del resto. Sí, gracias, padre. Después de regresar a la academia militar, buscaba las noticias todos los días. Me preguntaba si había alguna noticia sobre la investigación del coronel Jun Jong-ho, pero aún no ha salido ningún artículo, como si nada hubiera pasado. Entonces un día recibí una llamada de mi padre. Me sorprendió porque mi padre rara vez me llamaba personalmente. El coronel Jun Jong-ho ya no está en el ejército. La investigación determinó que los cargos eran ciertos y fue despedido. Me sentí aliviado. Aún así, sentí que se había hecho justicia. ¿Entonces el coronel será castigado? El padre se quedó en silencio por un momento. Incluso era difícil conseguir un castigo penal. Sin embargo, fue despedido del ejército y su pensión se redujo a la mitad. Mi corazón se siente pesado. No fue suficiente. No fue una definición completa. ¿No se puede anunciar esto públicamente? Se decidió tratarlo en secreto con las altas esferas porque otras personas también tenían que saberlo. También está la cuestión de la imagen militar, y hay cuestiones políticas involucradas, ya que el padre del coronel John solía trabajar en el Ministerio de Defensa Nacional. Finalmente, se difundieron rumores de que el coronel Jun había abandonado voluntariamente el ejército en forma de una renuncia en una cena. Simplemente abandonó el ejército en silencio, sin ningún castigo penal ni acción disciplinaria pública. Sin embargo, la muerte de Park Seo-hyun no ha sido confirmada oficialmente. Desde entonces, historias de acoso sexual en el ejército han seguido llegando a mis oídos. Incluso con el sacrificio del mayor Park Seo-yeon y el abandono del coronel Jun del ejército, nada cambió. Muchas personas mayores y colegas estaban experimentando el mismo dolor que Senior Park. Fue entonces cuando lo sentí. Esto tiene que ser erradicado. Si eso me sucede, aprovecharé la oportunidad para contárselo al mundo y erradicar el acoso sexual en el ejército. Pasó el tiempo y el último día antes de la graduación fui a ver a mi padre nuevamente. El propósito era discutir el despliegue de tropas en previsión de la intervención humana. Padre, quiero ir al frente. La línea del frente es un lugar peligroso. Quiero especialmente ir al ejército femenino. Quiero demostrar mis habilidades. Mi padre se quedó perdido en sus pensamientos por un momento. Bien. En cambio, si ocurre algo, dímelo inmediatamente. ¿Entiendo? Cuando oí eso se lo dije a mi padre. Padre, como te dije la última vez, quiero ocultar mi identidad como tu hija. Quiero que me reconozcan por mis habilidades como Lee Ji-won, no como la hija del comandante de división. Esa es mi última promesa con la estudiante de último año Park Seo-yeon. Mi padre parecía avergonzado, pero pronto habló con una expresión orgullosa. Eso es genial, hija mía. Pero si algo pasa, entonces debes decírmelo. Algo como lo que le pasó al teniente Park Seo-hyun no debe volver a suceder nunca. ¿Tú? ¿Entiendes? Sí, prometo. Así que me asignaron a la unidad de primera línea, sin decirle a nadie que ella era la hija del director Kim Tae-jun. Quizás ya me había estado preparando desde entonces. Prepárate para luchar contra todo lo que tendrás que enfrentar algún día. Y a medida que pasó el tiempo, conocí al capitán Kang Min-hyuk. Él me está acosando sexualmente ahora mismo delante de mí. No perdí la oportunidad, así que saqué mi teléfono y abrí la aplicación de grabación. Presioné el botón rojo de grabación y puse mi teléfono en mi bolsillo izquierdo debajo de mi uniforme.
¿No dijiste que tenías algo que discutir respecto al plan operativo? Tus acciones actuales parecen tener otra intención. Respondí lo más calmadamente posible. El capitán Kang se acercó a mí lentamente. De hecho, el plan operativo era solo una excusa. Dijo que quería verte y se acercó cada vez más. Instintivamente di un paso atrás. Capitán, ¿qué está diciendo? Todavía no lo sé. La voz del capitán bajó mientras me preguntó qué quería. Se acercó y puso su mano sobre mi hombro. Fue más evidente que antes. Me gustó desde la primera vez que lo vi, pero sigues alejándome. Sus manos recorrieron mis hombros, mis brazos y mi cintura. Me quedé sin aliento. El miedo y la ira llegaron al mismo tiempo. Capitán, deténgase. Esto es claramente acoso sexual, lo dijo con firmeza. Pero el capitán no se detuvo. El acoso sexual es simplemente el contacto físico entre colegas cercanos. No seas tan sensible. No. Esto no es contacto físico. Quita tus manos ahora mismo. La expresión del capitán se distorsionó de repente. Parecía enojado, pero pronto volvió a sonreír. Era una sonrisa más peligrosa. Y Zoe, mi carrera está en mis manos. ¿Sabes? Fue una amenaza. Fue una amenaza flagrante. En ese momento una luz tenue salió de mi bolsillo. Era la luz indicadora del teléfono mientras estaba grabando. La mirada del capitán estaba fija en la luz. ¿Qué es esto? Sin esperar mi respuesta, el capitán metió la mano en mi bolsillo y sacó mi teléfono celular. En el momento en que vio la pantalla, la cara del capitán cambió. La indicación de que la grabación estaba en curso estaba claramente visible en la pantalla. ¿Qué estás haciendo ahora? La voz del capitán temblaba como si quisiera atraparme. Era una voz mezclada, con ira y miedo. El capitán miró su teléfono celular y de repente lo tiró al suelo. El teléfono cayó al suelo con un golpe y la batería se salió. Parece que no sabes quién soy. La voz del capitán se volvió amenazante. La mirada de sus ojos también ha cambiado. Ya no había ningún deseo, solo pura ira. Supongo que no sabías que el general de brigada Choi Byung-guk, el comandante de la brigada, era mi suegro. Donde quiera que vaya con esto, nadie me escuchará. Una palabra del comandante de brigada y mi evaluación quedará arruinada. Mi carrera en el ejército ha terminado. Bueno, cada palabra del capitán era afilada, como un cuchillo. Aún así, esto es un error. Equivocado. Me atrevo a juzgarme a mí mismo. Ya has terminado. Y soy. A partir de mañana tú. En ese momento ocurrió algo inesperado. De repente, la puerta de la oficina se abrió y alguien entró. Era el inspector jefe Lee Myung-seok. Lo siento, capitán. Ha llegado un informe de emergencia. La voz del sargento estaba tranquila como siempre, pero sus ojos eran diferentes. Parecía una intervención deliberada, como si supieran algo. El capitán parecía desconcertado, porque no habría manera de saber cuánto tiempo había estado el sargento fuera de la puerta o qué había oído. Lamento mucho decir esto, pero esta es una orden de emergencia de la división. Realmente necesitamos a Lee So-hee. El sargento se mantuvo firme, y luego me miró y me guiñó un ojo. Fue Shin-woo quien sugirió que saliéramos rápidamente. Sí, me voy ahora mismo. Capitán, confiaré en usted primero. Recogió el teléfono que se había caído al suelo y lo guardó de nuevo en su bolsillo. Me temblaban las piernas, pero intenté salir de la oficina con la mayor confianza posible. Y Zoe, esto aún no ha terminado. Recordar. La última advertencia del capitán se escuchó a mis espaldas. Cuando salí de la oficina y caminé por el pasillo, el sargento no dijo nada. Cuando decidió que teníamos suficiente distancia, me guió a una zona de descanso tranquila. Señor, ¿está bien? Había una preocupación genuina en la voz del sargento. Sí, está bien. Gracias por su ayuda, señor. Saqué mi teléfono roto y lo coloqué sobre la mesa. La pantalla estaba completamente rota y la batería estaba desprendida, por lo que no funcionaba. Por casualidad escuché un sonido mientras pasaba. Algo no estaba bien, por lo que el sargento guardó silencio, pero me di cuenta de que tenía alguna idea de la situación. Señor, tiene que tener cuidado. El capitán es un hombre peligroso. Sí, ya lo sé. Así que estaba reuniendo pruebas. El sargento se quedó en silencio con expresión preocupada, ya que su suegro era comandante de brigada. Incluso el sargento, mayor,
Un suboficial veterano con 30 años de experiencia militar sabría lo difícil que era la situación. Sí, lo sé. Le dio fuerza a mi voz. Pero esto es un error. La verdad saldrá pronto a la luz. El sargento me miró directamente a los ojos. Era una mirada que parecía estar juzgando algo. Y después de un rato, habló en voz baja. Señor, ¿tiene alguna prueba? Dudé por un momento ante esa pregunta. No estaba seguro de si podía confiar completamente en el director. Pero ahora eres el único que me ha tendido la mano para ayudarme. De hecho, el archivo de la grabación del celular era la prueba. Pero ahora el sargento estaba sumido en sus pensamientos. Y luego continuó hablando con cuidado. Soji, es difícil luchar contra esto sola. Por favor, hágamelo saber si necesita ayuda. Gracias, Su Majestad. El sargento dudó un momento y luego añadió. Y por si acaso, mantén tu teléfono seguro. Si cuenta con un experto en recuperación de datos, es posible que pueda recuperar sus grabaciones. Esas palabras me dieron un poco de esperanza. Tienes razón. Aún no había terminado. Es posible que se haya quitado la batería y que se haya roto la pantalla, pero es posible que la memoria interna esté intacta. Gracias. El sargento sonrió suavemente. Eres una persona valiente, pero ten cuidado. No sé qué hará el capitán Kang. Esas palabras me provocaron un escalofrío en la columna. Pero yo ya lo sabía. Sí, notaré que esto es imposible al principio. El camino de regreso al cuartel de mujeres esa noche fue aún más oscuro, pero mi resolución en mi corazón se hizo más fuerte. Esta vez me juré a mí mismo que no me rendiría y lucharía hasta el final. Miré mi teléfono roto y pensé, este no es el final, sino el principio. A partir de ese día, la represalia del capitán Kang fue inmediata y flagrante. Entrenamiento, trabajo, todo se ha vuelto más de lo que podía imaginar. Lo más grave fue que la influencia del capitán comenzó a extenderse a sus otros colegas. Cuando entré al comedor, los otros jefes de pelotón en la mesa donde yo solía sentarme evitaron mi mirada. Y cuando me acerqué, todos se levantaron y se trasladaron a otra mesa. El capitán Kang ordenó a los demás oficiales que mantuvieran distancia de mí. Antes de darme cuenta, estaba completamente aislado en la unidad. Entiendo. Todos guardaron silencio para mantener su lugar, pero cuanto más lo hacían, más solos se sentían. En mi solitario camino de regreso al cuartel, todas las noches, a veces fluían lágrimas, y en algún momento, el capitán Kang comenzó a vigilarme más minuciosamente. Déjame echarle un vistazo a este teléfono celular. Es un control de seguridad. Se suponía que era un control de seguridad, pero en realidad era solo para asegurarme de que estaba reuniendo evidencia nuevamente. ¿Cuál es tu contraseña? Esa es una orden. Habla ahora mismo. El capitán revisó mi celular. Afortunadamente no se encontró nada, ni registros de llamadas, ni mensajes, ni álbumes de fotos, porque literalmente no había nada en ese teléfono. Asegúrese de informar sus registros de llamadas y su historial de mensajes todos los días. Ya no podrás realizar llamadas privadas ni enviar mensajes libremente. Todo estaba bajo vigilancia. Así pasaron 2 semanas. Estaba completamente agotado, tanto física como mentalmente. Pero no me rendí, porque finalmente tengo la evidencia. Cuando el capitán Kang tomó mi teléfono y estaba roto, inmediatamente fui al centro de recuperación de datos y aunque tomó tiempo, pude recuperar toda la evidencia que el capitán Kang me había dicho. Finalmente, ha llegado el momento en que todo lo que has soportado dará frutos. Ahora era mi turno de dar un paso al frente. Entonces, una mañana, llegó una noticia especial de la unidad. Hubo noticia de que un nuevo comandante de división asumiría el cargo. Escuché que el director Kim Tae-jun es muy estricto y tiene principios. Dicen que en el pasado la disciplina militar se mantenía estrictamente en cada unidad. Ahora todos los días cómodos son iguales. Debería estar nervioso. Mi corazón se aceleró cuando escuché esta noticia. En realidad, era una noticia que ya conocía desde hacía un mes. Era un secreto a voces dentro del ejército que mi padre sería el nuevo comandante de división en una transferencia de personal de rutina. Y tan pronto como escuché la noticia, hice un plan. Hace una semana, organicé los materiales relacionados con el acoso sexual en el puente restaurado y se los envié a mi padre. Padre, esta es la información que he estado recopilando. Después de enviar la evidencia junto con el mensaje, recibí una breve respuesta de mi padre. Gracias. Has trabajado duro. Estaré allí pronto.
A la mañana siguiente las tropas comenzaron a moverse antes de lo habitual, porque era el día de la ceremonia de toma de posesión del nuevo comandante de división. Todos los soldados se alinearon en la fila de revisión, elegantemente vestidos con sus uniformes. A las 10 en punto, un sedán negro llegó frente al cuartel general de la división. Vi a mi padre salir del coche desde lejos. Todavía parecía peligroso e imponente. Durante la ceremonia de inauguración, mi padre y yo nos miramos a los ojos por primera vez. Fue un momento breve, pero pude leer la confianza en los ojos de mi padre. Luego de la ceremonia de inauguración, todos regresaron a sus respectivas posiciones. En general, el ambiente en la unidad era tenso, pero me sentí aliviado, porque tuve el presentimiento de que el largo sufrimiento pronto terminaría. Pero alrededor de las 3 p.m., como se esperaba, sucedieron cosas. Recibí una llamada del cuartel general del regimiento. ¿Está aquí el señor Kang Min-hyuk? El comandante de la división quiere verte ahora mismo. Era la voz del teléfono solidario. Mi corazón se hundió tan pronto como escuché la noticia. Sentí que finalmente estaba empezando. El capitán Kang contestó el teléfono y sonrió. Más bien, parecía lleno de anticipación. El comandante de la división me ha estado buscando desde el primer día. Supongo que eso es lo que dijo mi suegro. El capitán me dirigió una mirada significativa por un momento. Fue como si dijera: mira, esta es mi fuerza. Y Zoe, ahora debo decirle algo bueno al comandante de la división. A partir de ahora te resultará más difícil. No hubo respuesta a eso, porque todo se revelará pronto. Unos 20 minutos después, también recibí una llamada. Estaba en la oficina del comandante de división. ¿Está aquí el teniente Lee Ji-won? El comandante de la división quiere verte ahora mismo. Mi corazón empezó a latir rápidamente. Tenía el presentimiento de que finalmente había llegado el momento. Los pasos hacia la oficina del comandante de la división eran pesados. Fue por la presión que ahora todo se decidiría. Cuando llegamos, frente a la oficina del comandante de división, el jefe de Estado Mayor nos estaba esperando en la puerta. Déjame entrar y echar un vistazo. El comandante de la división te está esperando. Respiré profundamente y llamé a la puerta de la oficina. Oí la voz firme de mi padre llamándome. Abrí la puerta y entré. Mi padre estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera. Las estrellas centelleantes detrás de mí parecían darme fuerza. Comandante de división, informa el segundo teniente Lee Ji-won. Jong-jung saludó y se sentó en el sofá. Parecía que el capitán Kang aún no había llegado. Siéntate y espera. Lee. Zoe. El capitán Kang estará aquí pronto. Mi padre habló, todavía mirando por la ventana. Había pesadez en su voz. Unos 5 minutos después, se escuchó un sonido de bloqueo y entró Kang Min-hyuk. La expresión del capitán era confiada. Por un momento pareció sorprendido cuando me vio, pero pronto sonrió significativamente. Informa el comandante de división, capitán Kang Min-hyuk. El capitán Kang saluda con perfecta atención. Mi padre todavía estaba de espaldas y no respondió. El capitán Kang me miró desde el borde del infierno y susurró suavemente. Sí, soy. Esta es mi influencia. El capitán parecía pensar que la razón por la que estaba allí era para que el comandante de la división pudiera regañarme. Parecía convencido de que su suegro, el comandante de la brigada, había hablado mal de mí ante el comandante de la división. Hubo silencio. Se hizo un pesado silencio. El capitán Kang parecía cada vez más ansioso. Finalmente mi padre abrió la boca. Capitán Kang, he oído algunas cosas sobre usted. La voz de mi padre era fría. El tono era formal, carente de emoción. Lentamente, muy lentamente, mi padre se dio la vuelta y se enfrentó a nosotros. Una sonrisa se extendió brevemente por el rostro del capitán Kang, pero luego se congeló cuando vio la fría mirada de su padre. Y Soy ha planteado algunos problemas graves. La expresión del capitán Kang cambió en un instante. El rostro que una vez parecía confiado se puso pálido. Sus ojos se abrieron de par en par y su boca se abrió ligeramente. La vergüenza era abrumadora. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? El capitán tartamudeó. Él me miró, pero su mirada era completamente diferente a la anterior. Había una mezcla de desconcierto y enojo. Comandante, no sé qué dijo Isoy, pero fue un malentendido. Probablemente sea un malentendido causado por el estrés laboral. El capitán Kang intentó hablar lo más calmadamente posible,
pero su voz temblaba. Mi padre se acercó al escritorio y giró la pantalla de su computadora portátil para mostrárnoslo. La pantalla donde se escuchó la evidencia presentada por Isoi tenía abiertos varios archivos de audio y documentos. Todas estas eran piezas de evidencia que había recopilado. Mi padre hizo clic en un archivo. Entonces, la voz del capitán Kang resonó por toda la oficina. Parece que no sabes quién soy. ¿No sabías que el general de brigada Choi Byung-guk, el comandante de brigada, era mi suegro? Entonces, cuando escuchó lo que dije, el rostro de Kang Dae-wi se puso pálido. Parecía completamente sorprendido de que su propia voz fuera grabada con tanta claridad. Incluso registra los detalles de tu espionaje y acoso a Isoi. La voz de Amon Se-chesion. Mi padre se hizo más fuerte mientras cuestionaba si tal comportamiento podía tolerarse en nuestras fuerzas armadas. Mi padre, que normalmente no mostraba sus emociones fácilmente, no pudo reprimir su ira. El capitán Kang parecía estar en un estado de pánico total. Mis manos temblaban y el sudor se acumulaba en mi frente. Comandante, esto es un malentendido. Y entonces el padre levantó la mano y lo cortó. Ya le envié esta información al general Choi. Ya debes estar mirándolo. Pude ver la última pizca de esperanza desapareciendo del rostro de Kang Dae-wi, pero su expresión se congeló por completo ante las siguientes palabras de su padre y esta supuesta persona a la que estabas acosando. Esta es mi hija. Los ojos del capitán Kang se abrieron de par en par. Hubo una expresión de incredulidad. Él miró de un lado a otro entre mi padre y yo. ¿Sabes por qué siento que quiero matarte? Aprecio que lo hayas terminado así. La voz de mi padre era aguda y amenazante. Era una voz más aterradora que nunca. El capitán Kang literalmente parecía que iba a desplomarse. Pero soy un soldado, así que lo manejaré de acuerdo a la ley y las regulaciones. Se iniciará de inmediato una investigación oficial sobre usted. Hasta entonces, mi padre abandonó sus funciones y esperó en el cuartel general del batallón. Recogió los documentos del escritorio y se los entregó al capitán Kang. Esta es una orden de suspensión. A partir de ahora, deberás presentarte en el departamento de personal y cooperar con la investigación. Devolvió todas sus armas y títulos y recibió la escarcha con manos temblorosas. Su rostro estaba pálido, sin rastro de sangre. 4. Comandante, por favor. Esto es absolutamente inaceptable en mi unidad. Acoso sexual, intimidación y abuso de poder. No se trata de una simple cuestión de personal. Es un asunto que debe resolver un tribunal militar. Los ojos de mi padre eran severos. No parecía haber margen para el compromiso. El capitán Kang se levantó con una expresión completamente destrozada y les dijo que se fueran inmediatamente y se presentaran en la oficina del fiscal militar a las 9 de la mañana de mañana. Parecía como si bajara la cabeza. Su mirada confiada y su postura florida habían desaparecido. Me miró fijamente, una última vez y luego salió de la oficina. Cuando se rompió la puerta, mi padre y yo nos quedamos solos. Hubo silencio por un momento. Mi padre dejó escapar un profundo suspiro. Está bien, Ji-won. El tono formal desapareció y preguntó con una voz cálida y paternal. Sí, está bien. Papá, debiste haberlo pasado mal. Había pesar en la voz de mi padre. Mi padre, que normalmente no era bueno expresando sus emociones, mostró su genuina preocupación en su rostro ese día. Quería resolver esto por mi cuenta, así que gracias por ayudarme. No, lo resolví, porque se resolvió con la evidencia que trabajé duro para recolectar. Mi padre sonrió por un momento, y luego regresó con una expresión seria. El capitán Kang ya no lo dejará pasar. Será juzgado en un tribunal militar y otras víctimas serán interrogadas. Podría ser un poco difícil hasta que esto termine. Está bien, padre, estoy listo. Por primera vez, sentí que mi padre y yo estábamos del mismo lado y resolviendo algo. Parecía que la distancia que siempre había existido entre nosotros se había reducido un poco. Estoy orgulloso de mi hija. Esas pocas palabras de mi padre casi me hicieron llorar. Pero lo soporté, porque todavía tenía trabajo que hacer como soldado. Ahora regresa. No leas el coraje, gracias mi padre. Saludé y salí de la oficina militar. Respiré profundamente mientras caminaba por el pasillo. Había una sensación de alivio porque los días de pesadilla finalmente estaban llegando a su fin, pero también una sensación de tensión porque una nueva pelea estaba a punto de comenzar. A partir de ese día, los acontecimientos se desarrollaron rápidamente.
La evidencia que reuní fue presentada oficialmente al equipo de investigación interna militar y comenzó una investigación a gran escala sobre el capitán Kang. Lo sorprendente ocurrió después. Tan pronto como se publicaron los primeros resultados de la investigación, otras víctimas comenzaron a presentarse, una por una. Resulta que muchas más mujeres soldados de las que yo conocía fueron sometidas a acoso sexual similar por parte del capitán Kang. Kim Mi-jong fue la primera en demostrar valentía. Ella, que habitualmente era tranquila y pasiva, llegó a la sede de la división para testificar. Al ver a Lee So-hee demostrar tanto coraje, no pude permanecer en silencio por más tiempo. También experimenté algo similar con el capitán Kang hace 2 años. Luego el sargento Song Ji-young también se adelantó. Ella, que no había podido apoyarme públicamente debido a la presión del capitán Kang, derramó lágrimas y compartió sus experiencias. Lo siento mucho, señor. Quería ayudar, pero tenía mucho miedo. A medida que el testimonio del capitán Kang se acumulaba ante mí, la situación del capitán Kang empeoraba cada vez más. A medida que se unieron los testimonios de múltiples víctimas y testigos, no solo de uno, la situación se volvió innegable. Un mes después, se dictó el veredicto del tribunal militar. Kang fue condenado por acoso sexual, abuso de poder y coerción. Fue condenado a libertad condicional y al servicio militar obligatorio. Su carrera como soldado ha terminado por completo. Las repercusiones del incidente se extendieron más allá de nuestra unidad y afectaron a todo el ejército. En nuestra división se ha fortalecido considerablemente la educación para la prevención de la violencia sexual y también se ha mejorado el sistema de denuncia de la violencia sexual. Se ha abierto una nueva línea para denuncias anónimas y también se ha asignado una nueva consejera. El cambio más grande fue la actitud de otras mujeres soldados. Ahora, cada vez que me ven, me miran con gratitud y respeto. Me alegré de poder ser una pequeña esperanza para ellos. El incidente recibió una atención significativa más allá del ámbito militar y en la sociedad. Al principio, los militares intentaron encubrir el incidente de forma discreta, pero este empezó a aparecer en los medios de comunicación. Lo que quería se hizo realidad. Los autores de acoso sexual en el ejército son severamente castigados. El acoso sexual y el abuso de poder por parte de un capitán del ejército dieron valor a una segunda teniente que estuvo expuesta a la violencia sexual en el ejército, y estos titulares aparecieron en los periódicos y en las noticias. Lo más feliz fue que el caso de la estudiante de último año Park Seo-yeon también estaba empezando a conocerse. El coronel Jong Jeong-ho ya había sido dado de baja del ejército, pero fue investigado como civil. Al final la verdad salió a la luz. Aunque fue una justicia tardía cuando se reveló que el coronel Jun había acosado sexualmente continuamente a Park Sun-bae y que esa fue la causa de su suicidio, al menos el honor de Park Seo-yeon fue restaurado. Los cambios no terminaron ahí. Nuestra división ha sido designada como una unidad de 10 crímenes para erradicar la violencia sexual en el ejército. Se reforzaron las políticas de protección de los derechos humanos de las mujeres y se brindó capacitación especial a oficiales de alto rango. Mi padre estuvo en el centro de todos estos cambios. Aunque mi padre y yo todavía manteníamos una relación formal como comandante de división y segundo teniente, nuestra comprensión y respeto mutuo se hicieron más profundos. Un día, mi padre me llamó a la oficina militar. Ji-won, tengo una sugerencia. ¿Qué pasa, comandante? Estamos buscando crear un nuevo puesto para un oficial de derechos humanos de mujeres soldados en nuestra división. Me sorprendió poder tomar el control. Era inusual que a un supuesto rango se le otorgara una posición tan importante, pero soy inexperto y lo he experimentado y solucionado yo mismo. Podría ser la mejor consejera para otras mujeres soldados. Lo pensé durante un tiempo, pero pronto me decidí, porque sentí que era lo más significativo que podía hacer. Gracias, haré lo mejor que pueda. Así que asumí un nuevo rol como oficial de derechos humanos de las mujeres de la división. Ahora hay más mujeres soldados llamando a la puerta de mi oficina. Escuché sus historias, les ayudé y a veces incluso lloré con ellos. Nos aseguraremos de que nadie luche solo nunca más. Esta se ha convertido en mi nueva resolución. Fue otra manera de cumplir mi promesa al estudiante de último año Park Seo-hyun. El cambio se estaba produciendo de forma lenta pero segura. No fue perfecto, pero al menos fue mejor que en el pasado. Y me sentí orgulloso de estar en el centro de ese cambio. La mayor sensación de logro que sentí fue que ya no me reconocían como la hija del general Kim, sino simplemente como la segunda teniente Lee Ji-won.
Me fue posible ser mi propia luz en lugar de estar a la sombra de mi padre. Y a medida que pasaba el tiempo, fui a visitar la tumba de Park Seo-yeon. En un cementerio con un parque único, bajo un cielo claro de otoño, había una lápida de un anciano. Me arrodillé frente a la lápida y coloqué un ramo de crisantemos. Luego saqué las fotos y cartas que había estado guardando de mi billetera y las coloqué con cuidado. Hermana, cumplí mi promesa. Aunque era tarde, su voz temblaba. Una suave brisa sopló, sacudiendo los bordes de la carta. El coronel Jun finalmente ha sido castigado. El caso de mi hermana también fue fabricado y se reveló la verdad. Ahora el honor de mi hermana ha sido restaurado. Nos sentamos frente a la lápida y conversamos durante un largo rato. Mientras hablaba de lo que había sucedido, la pelea con Kang Dae-wi y la forma en que las botas militares estaban empezando a cambiar, sentí que mi corazón se aligeraba poco a poco. Si no tuviera a mi hermana, yo también, probablemente no había ninguno. El coraje y el sentido de justicia que me enseñó mi hermana me han traído hasta aquí. Finalmente puse mi mano sobre la lápida y me despedí. Ahora, tómate un descanso. Hermana, continuaré con el resto. Sé que todavía tenemos un largo camino por recorrer. Cambiar la cultura militar, cambiar prejuicios y prácticas profundamente arraigadas nunca será fácil. Pero ahora ya no estoy solo. Porque mi padre está aquí, y el sargento Lee Mayong-seok está aquí, y mis colegas que han encontrado un nuevo coraje están aquí, y el espíritu de mi superior Park Seo-yeon está siempre conmigo. Así que estaba listo para dar la bienvenida a la nueva mañana. Este es el primer paso hacia un ejército mejor y un mundo mejor. Hagamos lo mejor que podamos mañana también. Lee Ji-won se sonrió a sí misma en el espejo. Ya no tenía miedo. Muchas gracias por ver hasta aquí. Si te gustó esta historia, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Esto nos ayuda mucho a seguir ofreciendo contenido como este. Y por supuesto, queremos saber tu opinión. Comenta abajo qué te pareció. Leemos todo con atención. Hasta el próximo video.